pues como está anunciado, vamos a comentar un poco la problemática del tratamiento de archivos DBF con Access 2013, porque como veremos, Microsoft ha decidido que es tecnología obsoleta, entonces pues ha eliminado la conectividad, ¿vale? Entonces, como en España de contabilidad, que es el ContaPlus, pues utiliza archivos DBF. Antes de todo, por si alguien no lo sabe, pues aquí tenemos dónde está el ContaPlus, al menos en mi instalación, y dónde están las empresas, y ahí dentro, evidentemente, están los DBFs con la información que nos interesa. Si yo me aquí al unidad C, tenemos grupo SP y dentro pues tenemos contabilidad. Y ahí pues podemos ver toda la lista de las empresas que nosotros tenemos dadas de alta en nuestro programa ContaPlus. ¿Vale? Yo he preparado la empresa 0100 como una empresa de pruebas y aquí vemos que están todos los archivos que componen la información del ContaPlus de esa empresa en concreto, ¿no? Lo tenéis explicado en esta diapositiva. Lo que nos interesa, evidentemente, todos los archivos que hay son los que tienen la extensión DDF, que es la que contienen los datos. Los CDX son archivos de índices. Y lo que a mí lo intentaré contar un poco quizá como historieta, porque yo utilizaba la conexión con ContaPlus desde el Access 2007, pues hace 2007, hace 2010, pues cómo era conectar con un DB. Pues simplemente nos íbamos a datos externos, salía en la lista un archivo de base. Segundo paso, igual que vinculamos un Excel, pues lo mismo, nos aparecía la ruta, examinar, ¡pam!, lo importábamos o lo vinculábamos y nos aparecía en el panel de navegación, en las tablas, pues el archivo DBF y podíamos interactuar con él. ¿Vale? Perfecto. Feliz de la vida. Instalé el 2013 y me encuentro con que externos me ha desaparecido la opción de importar DBF. ¿Vale? Me voy a lo DBC, veo que aparece de base files, me pongo contento, pruebo y repruebo intentar conectar con archivos de base y siempre obtengo un mensaje de error parecido a este: no puedo usar DBC para exportar una tabla, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces es cuando, después de pegarme la castaña, busco información. Microsoft tiene la página que la podéis encontrar aquí, si os descargáis, bueno, colgaremos los archivos de esta presentación y ahí lo podéis encontrar. Y entre las características que ya no se usan o que se han modificado, encontramos que nos pone que la compatibilidad con DBase se ha eliminado de Access, se ha eliminado de raíz, o sea, no hay nada que hacer. ¿Vale? Entonces, evidentemente, esto a mí me causa un trastorno. Investigo, hago pruebas y de ahí el origen de esta charla, ¿no? Que es intentar explicaros a qué solución he llegado yo, que a mí me es cómoda y práctica, ¿no? Bueno, es un corolario de lo que acabo de decir. ¿Vale? ¿Qué es, cómo estructuro yo el actuar con DBFs desde Access? Pues aquí tengo mi base de datos y lo que hago es crear una tabla que le llamo tabla de DBFs y aquí a manija, porque los iba metiendo a la vez que los analizaba, pues me creo esta estructura de tabla, que es el nombre del archivo DBF, la fecha de la modificación del archivo DBF, y ya un poco más adelante veremos por qué creo este campo, la descripción del archivo DBF, y ahora lo matizaré, y
o me crea un campo si no desvinculado o no. La lista de todos los DBF que no implica que estén todos por el hecho de que en actualizaciones de ContaPlus aparecen nuevas tablas, ¿no? Entonces, pues con el sistema que os explicaré, pues sí recoge esas tablas que han aparecido de la nada y me permiten saber que hay una tabla nueva y la puedo analizar si me interesa y saber qué tipo de información tiene, ¿no? Aquí tenemos la descripción, es decir, lo que yo sé que contiene esa tabla. Si os fijáis, lo que sé lo pongo, motivo de baja inmovilizado. Lo que no tengo muy claro, pero me parece que lo he puesto así como con interrogantes y creo que, por ejemplo, esta tabla recoge amortización según proyectos y lo que no tengo ni rebajo de idea que recoge la tabla, pues interrogantes y a buscar si interesa, porque pensad que como ContaPlus tiene muchas opciones, pues hay algunas que yo no uso, entonces estos tablas me aparecen en blanco, me resulta imposible saber, así de pronto, qué información contiene, ¿vale? Entonces, ¿cuál es un poco la idea base? La idea base del sistema es que yo le llamo crear un triángulo amoroso entre los DBFs, entre Access y por en medio, pues nuestro amigo Excel, ¿vale? La fecha de modificación, lo que me va a guardar es la fecha de modificación del archivo DBF cuando yo hago una sincronización. De esta manera, lo que consigo es que crear una especie de sincronizador entre el DBF y Access en función de la fecha en que se ha modificado el archivo DBF, ¿vale? Y ya no entro más en detalles en este punto, pero bueno, ahí tenéis lo que os comentaba antes, el nombre, lo que hay, etcétera, ¿no? Normalmente no solo se suele trabajar con una sola empresa, sino que hay varias. Entonces, he creado una segunda tabla, que es la tabla ruta conta, y simplemente contiene es la ruta a la empresa objeto de análisis en ese momento, ¿vale? Yo le he creado directamente la tabla porque evidentemente pues cambio el número de la empresa y me quedo ancho. Nosotros podíamos hacerlo a través de un formulario con un combo box, por ejemplo, y ahí seleccionar las empresas de una lista, pero bueno, yo he ido un poco más a lo rudimentario y es directamente meter valor en la tabla. Ya os comentaba que añado un tercero en Discordia, que es el Excel. Entonces, como voy a leer de Excel, los tengo que ubicar. Entonces, el sistema lo que hace es que en la misma carpeta donde tenemos la base de datos, si no existe, pues genera una nueva carpeta que le llama Excel DBFs. Y ahí vamos a introducir todos los Excel con los que vamos a operar. Entonces, aunque yo vaya explicando, son prácticamente el grueso son 3 bloques de código. Y esos 3 bloques de código, de darse todas las condiciones que digamos, verdaderas, pues lo que hace es ir desde el primero a saltar al segundo y desde el segundo saltar al tercero. O sea, aunque lo vaya explicando aquí a cachitos por claridad, pensad que el proceso es el primer código, si se cumple la condición salta al segundo, si se cumple una condición salta al tercero, ¿vale? Hay que pensar que es consecutivo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace este primer código? Su estructura básica. Cogemos la ruta de los DBFs en función del valor que le hemos puesto en la tabla donde indicábamos la ruta de la empresa, que hace un momento os enseñaba. Recorremos todos los ficheros de ese directorio y si el archivo tiene extensión DBF, que es lo que nos interesa,
lo procesamos a través de un procedimiento público. Es decir, saltamos al segundo bloque de código. Si no, pues me encuentro un OCX, pues me lo salto. Me encuentro un RTF, pues me lo salto. Me encuentro un DBF, ¡pam! Pues salto al segundo bloque de código. Esto yo lo he puesto también un poco rústico. Me sincroniza los DBFs. Lo que hago es, bueno, declarar las variables. Aquí creo una variable global que le llamo nuevos datos relacionada con lo que os comentaba antes. La estructura de DBFs suele ser bastante estable, no se mueve, pero a veces, según qué empresa, según qué actualización nos llega de ContaPlus, pues se nos crean una serie de DBFs. Entonces, yo lo inicializo en falso y si durante el proceso pues se me encuentra un DBF que no está contemplado en la tabla con ese listado que os he enseñado antes, me lo añade y me avisa, ojo, que te han aparecido nuevas tablas. ¿Vale? Le defino la ruta simplemente aquí en esta parte le defino la ruta de donde tengo la base de datos y con el Excel, con la carpeta Excel DBF, que es ahí donde voy a ir guardando los Excel, ¿vale? Y si no está, pues me la creo, si no, pues ya está quedada ahí. Cogemos la ruta de la empresa de trabajo para saber dónde tenemos que mirar y a través del scripting pues, lo que hace recorre toda la carpeta de ContaPlus. Es decir, recorremos, como estoy en la empresa 0100, que es la que tengo informada de la base de datos, pues vamos recorriendo cada uno de estos archivos. ¿Vale? Procesamos solo los archivos de DBF. ¿Cómo sé que es un DBF? Pues simplemente por su extensión DBF. ¿Vale? Cojo el nombre del archivo y si acaba en DBF, significa que es un DBF y tengo que procesarlos. Entonces ahí vemos que lo que os comentaba, se cumple la condición, es decir, es un DBF, pues salto a la segunda parte de un procedimiento que es sincronizo DBF, ¿no? Y le paso el nombre, la fecha de última modificación y en qué ruta lo he encontrado, en qué ruta estoy trabajando, ¿no? Ya acaba el proceso, si hay nuevos datos, me salta true, es decir, se han añadido nuevos DBFs. El F espera es un formulario de espera para que el usuario sepa que se está realizando el proceso de sincronización, ahora lo veremos, y cuando acaba, pues aviso de que la sincronización se ha realizado. Como veis, en principio no estoy haciendo nada extraño, sino simplemente recorrer unas carpetas, mirar si son DBFs, si son DBFs, pues pasarlo. Lo comento porque, aunque al principio, cuando me encontré con este problema de Access 2013 y los DBFs, buscaba cosas muy complicadas, al final lo que salió, pues en realidad, cuando echas la vista atrás dices, hombre, pues tampoco es tan complicado, ha salido relativamente simple, ¿no? ¿Vale? Pues entonces esto es lo que hace este primer proceso. He encontrado un DBF, pues lo mando al procedimiento público, sincronizo DBF, ¿no? Lo que hace este procedimiento en abstracto, en palabras no informáticas, no de programaciones, buscamos si en la tabla de DBF tengo ese archivo, si no lo tengo lo añado y es cuando nuevo archivo me salta true, ¿vale? Si no existe, evidentemente lo insertamos a través de una SQL informando el nombre y la fecha de modificación y si está, pues comparamos la fecha de modificación, es decir, lo que os comentaba antes, lo que hago realmente es actuar como un sincronizador. Esa tabla que yo tengo guardada, pues está la última modificación que tengo registrada es a las 5. Ejecuto la sincronización y veo que se ha modificado a las 6. Como se ha modificado, significa que se han añadido nuevos datos. Se han añadido, se han eliminado, se han modificado los datos, ¿vale?
Y esto es lo que en principio me permite saber que debo hacer algo sobre ese DBF porque los datos han cambiado y no los tengo actualizados en mi Access. ¿Vale? Si no existe o la fecha de modificación del DBF más reciente, lo que hago es, vamos a ver, habéis visto que hay un montonazo de DBFs. No todos nos sirven, no todos contienen información sobre la cual queremos trabajar. Entonces, cuando marcamos el check, lo que hacemos es indicarle al código y a Access que ese DBF contiene información que sí queremos actualizar y por eso lo tiene que tratar. ¿Vale? Si os fijáis, aquí en la tabla de DBF, de baja de inmovilizado, por ejemplo, para este ejemplo, pues no me interesaba pues tenerla. Pues evidentemente, cuanto más check marquemos, pues más tarde el proceso. Entonces, pues no he marcado el check de vinculada. Sí me interesaba tener el inventario de bienes de inmovilizado. Pues sí tengo el check marcado, ¿no? Entonces, el DBF lo tengo, compruebo las fechas de modificaciones, ¿es más moderna? Sí. Pues miro si tengo el check marcado. Si no tengo el check marcado, pues ¿para qué? Lo salto. Si tengo el check marcado es cuando paso a ese tercer bloque de procedimiento que os comentaba hace unos momentos y ya proceso definitivamente la información del DDE, ¿no? Este procedimiento lo tengo aquí, ¿vale? Ingreso de DBFs. Como veis en el código, tengo que hacer una serie de operaciones previas para poder dejarme los nombres de manera que se puedan comparar. Tengo que añadir extensiones, tengo que ir quitando extensiones y estas líneas simplemente lo que hacen es realizar este proceso de ajustar los nombres. En este caso, pues le quito la extensión de BF porque aquí, en la tabla, tengo solo el nombre sin la extensión punto de BF. Son esos 4 caracteres que tengo que quitar para saber que el nombre coincide exactamente con lo que tengo la tabla, ¿no? Vamos por aquí. Vale, sí. Pues procesamos, lo he dicho, en todo momento estoy haciendo juego con los nombres para adaptarlos a lo que yo necesito, ¿vale? Aquí se produce la búsqueda a través del lookup, ¿vale? Si no existe, la añadimos, es decir, lo que comentábamos, ejecutamos una SQL de inserción de datos, task, y cambio mi variable nuevos datos a true, ¿vale? Para que me avise de que hay nuevos DDFs. Vale, ¿qué existe? Vale, pues miramos la fecha de modificación, a través de la pillamos a través de un lookup, y aquí operamos. Si la fecha de modificación, es decir, el DBF se ha modificado a las 6 y la fecha de modificación en tabla yo tengo que se había actualizado a las 5, modificado a las 5, ¿vale? Pues lo que hago es actualizar la fecha de modificación en mi tabla para tenerla actualizada. ¿Vale? Una vez hecho esto, marcamos el check para vincularla. O sea, examinamos si tiene el check. Si tiene el check, si no tiene el check, salimos del proceso, volveríamos al primer proceso y pasaríamos al siguiente archivo de la lista en nuestra carpeta de la empresa hasta llegar al último. Y si sí tiene el check, pues llamo a ese tercer procedimiento que es que le llama el procedimiento subproceso Excel. Si hay algo que, como no estoy pendiente del chat, pues si hay alguien que se haya perdido, pues que lo comente y Chea pues me dará un toque. ¿Vale? Este proceso yo lo hago así porque a mí porque soy un poco curioso y a mí me interesa hacerlo así. Evidentemente podríamos primero comprobar si tiene el check y si no tiene el check ahorrarnos algunos pasos. Y supongo que diréis, ¿y por qué así te interesa hacerlo así? Porque pensad que si yo tengo esta tabla de aquí,
¿vale? Imaginaos, evidentemente yo tengo todas las fechas de modificaciones guardadas. Si he hecho alguna prueba, algún experimento con Contaplus de alguna de las opciones que tiene que nunca utilizo, te digo, ¿y esto para qué debe servir? ¿Vale? Después del proceso, si hago una ordenación por fecha ascendente, pues me van a salir aquí todas las tablas que se han modificado lo más recientemente posible. Y puedo ver qué tablas son las que he tocado con mi experimento. Y a partir de ahí puedo analizar esas tablas y saber qué datos contienen, qué es lo que me ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo lo tengo hecho así. Evidentemente es una manera de hacerlo, pero también se puede hacer primero comprobando el check y si no es, pues ya saltamos directamente y no tenemos que insertar la fecha de modificación y nos saltamos todo este pequeño bloque de código. ¿Vale? Simplemente un detalle que quería comentar. ¿Vale? ¿Vale? Hemos encontrado un DBF, resulta que ese DBF se ha modificado a través de ContaPlus, no tengo la información actualizada en mi tabla y sí tiene el check marcado. Entonces, cuando saltamos al segundo proceso público, que es nuestro tercer proceso, ¿no?, en toda esta historia, que es el proceso eso, el proceso Excel. Y aquí simplemente lo que hace este proceso, lo que os comentaba, juego con los nombres para conseguir un fichero con extensión de Excel y a través de automatización lo que hago es abrir esa tabla DBF y pasarla a Excel. ¿Vale? Si vamos aquí al código, pues es un secreto. Manipulamos los nombres para que desde un DBF obtener un Excel, acudo a la automatización, creo un nuevo Excel, abro el DBF y una vez que tengo el Excel con la información del DBF abierta, lo que hago es guardarlo con el nombre que le había asignado, que es este, ¿vale? Que nos viene aquí de esta variable. ¿Vale? Simplemente es esto, o sea, tampoco no hay mucho más misterio ni muchos más códigos maravillosos, ¿vale? Ya tengo mi carpeta Excel DBFs y dentro tengo los DBFs marcados con el check convertidos en Excel. Entonces, ¿cuál es el siguiente proceso? Pues el siguiente proceso es vincularlos de forma manual. Solo hay que hacerlo la primera vez. ¿Vale? La primera vez hay que vincular de forma manual, pero como nos aseguramos que siempre están en esa ruta, pues estáis preparados con la vinculación. ¿Vale? Pero simplemente es pues, datos externos, Excel, vincular, y ya tenemos, y yo les he puesto tablas, nombres descriptivos para saber qué estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé si veis el chivatín, pero la tabla que he llamado en el inventario, pues es el amo in, que viene del DBF amo in. ¿Vale? Para ver el proceso en acción, pues simplemente le doy al botón de sincronizar los DBFs, me abre el formulario de espera para saber que está sincronizando. Y ya lo ha sincronizado. ¿Vale? ¿Y qué ha hecho? No sé si os habéis dejado, pero yo antes aquí no tenía la carpeta de Excel DBF. ¿Qué ha hecho? Pues me ha creado la carpeta de Excel DBF y me ha convertido en Excel todos los DBF que yo había dicho que quería vincular porque necesito esa información para analizarla con A. ¿Vale? Si ahora analizamos la tabla de DBFs, lo que he hecho es de todos los DBFs que había en esa carpeta del ContaPlus, pues me ha puesto la fecha y la hora de modificación, hora, minutos. Los segundos me daban algún que otro problema, porque no sé por qué motivo, por segundos,
pues no quise más perder más tiempo profundo, pero a veces pues me daban unas diferencias de unos segundos entre lo que se escribía en la tabla y lo que realmente me indica el fichero como fecha y hora fecha, hora, minuto y segundo de modificación. Entonces al final opté por decir, bueno, pues le doy un lapsus de un minuto a cualquier modificación, ¿vale? Entonces, si os fijáis, por ejemplo, estos DBFs que no están en la empresa 100, pero probablemente sí estén en otra de las empresas, como no los he encontrado, evidentemente pues no ha aplicado no ha podido aplicar la fecha de actualización, ¿no? Vale. Pues estas tablas que son Excel, pues contienen exactamente la misma información que contiene el DBF de nuestra empresa. ¿Vale? ¿Vale? Pues, ¿qué contiene mi empresa? Pues, por poner un ejemplo muy rápido, pues, ¿qué clics tengo dadas de alta? Pues tengo estos, ¿vale? Cruz Roja Española, Invento de Informática Access, Accesos Accesianos, ¿vale? Pues todo esto es lo que tengo en el Contablus, ¿no? Pues he creado una serie de listadillos, lista de proveedores, lista de acreedores, no os los voy a enseñar, aunque aquí estoy yo, evidentemente los falsos, pero incluso contamos con un acreedor que se llama Bill Gates, lo cual nos da mucha categoría. En fin. Pues lo que os acabo de explicar básicamente el proceso de, ya que no puedo extraer información directamente de los DBFs con Access, lo que hago es extraer esa información a través de Excel que sí puedo leer con Access, ¿vale? Evidentemente es una comunicación unidireccional, o sea, yo desde Access no puedo hacer el proceso al revés y escribir dentro de los DBF en este primer bloque de explicación que estoy dando, ¿no? Lo único que puedo es extraer la información, pero bueno, al menos ya lo que dice Microsoft, que ya no se puede leer de DBFs, pues le hemos hecho un pequeño truquillo por detrás y sí podemos leer los DBFs, aunque sea a través de un Excel. Y como los podemos sincronizar, pues nos aseguramos que la información que tenemos en nuestros Excel se corresponde con la última información que contienen nuestros DBFs. Y digamos, esto es este bloque de conexión DBF Excel, perdón, DBF Access. Hay como este proceso, lo importante es que el Excel contenga efectivamente la última información que haya en el DBF. Lo que he utilizado, algo que Chea explicó ya en una reunión, y que me gustaría comentaros, que son las macros de datos, ¿vale? ¿Cómo me aseguro yo de que un archivo DBF, si marco el check, se me va a vincular? Porque claro, estamos pensando que en principio estamos operando con una sola empresa, pero podríamos ir cambiando constantemente de empresas. Entonces, evidentemente, las fechas de modificación de unos DBF de una empresa no serán coincidentes con los DBFs de otra empresa. Entonces, para ese caso en concreto, utilizo una macro de datos, ¿vale? Y simplemente en el evento antes del cambio le digo que si el check vinculado está marcado, o sea, es verdadero, y la actualización viene por vinculada, porque la actualización, como habéis visto, puede venir por la actualización de la fecha de modificación, entonces constantemente nos estaría borrando fechas de modificación, ¿vale? Es decir, que si yo hago clic sobre el check sobre el campo vinculada, efectivamente esa modificación de la tabla
del dato de la tabla viene por vinculado, después establezco la fecha de modificación en nulo. Así me aseguro de que cuando se vuelva a sincronizar, ese campo se encuentre nulo, o sea, no haya fecha de modificación y automáticamente pues el Excel se me cree un nuevo Excel con la información. Esto es tan simple como, pues, si yo hago clic sobre esta, ¿vale? Utilizo macros de datos porque yo estoy operando siempre sobre las tablas, pero todas estas operaciones se podrían hacer a través de formularios, se podrían hacer a través de SQLs. Entonces, da igual donde se haga, si os fijáis, automáticamente me ha desaparecido. Y con eso, el proceso lo que es, no encuentro fecha, si es vinculada, vale, pues tengo que crear un Excel con la información de esa tabla. ¿Vale? Pues para, lo he dicho, como el proceso se basa precisamente en la sincronización y que los datos vengan a partir de esa sincronización, pues con esta macro de datos lo que me aseguro es que se dice SDBF seguro. ¿Vale? Además, si cambiamos de empresa, entonces ya no estoy operando sobre un DBF en concreto, sino que estoy operando sobre todos, lo que hago es aplicar una segunda macro de datos con el elemento después de actualizar y le digo que para cada registro, si no es nulo, me lo pones nulo. ¿Vale? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que todos los registros de la tabla DBFs nos queden sin fecha, y eso significa que forzosamente nos los va a volver a ser así todo. Es decir, que si yo, operando sobre la ruta de la empresa que quiero analizar, a cambio y la vuelvo a poner, o sea, he modificado este campo, aunque lo haya dejado igual, lo haga de un formulario, lo haga de donde sea, pues automáticamente la tabla de DBFs, todas las fechas de modificación se nos han quedado en blanco, con lo cual, una vez más, me aseguro que se produzca la sincronización, que es lo que yo quiero, que los datos estén sincronizados y lo más actuales posible, ¿no? ¿Vale? Vamos a empezar otra vez. Vale, y evidentemente, ahora ya vuelvo a tener de nuevo toda la acción sincronizada. Vale, y hasta aquí estaba volviendo a la historieta de mi proceso, de mi proceso de mi pelea más que proceso con Access y los DDF. Estaba súper contento, ya lo he conseguido, entonces me encuentro con otro problema. Y el problema es un problema de codificación de caracteres. ¿Vale? Como sabéis, si los DBFs llevan una codificación, entonces si yo hablo, por ejemplo, la tabla subcuentas, aquí yo tengo compra de Mercader y este símbolo extraño. Acreedores, prestación, servicio y este símbolo extraño. O sea, no me está respetando los caracteres de mi codificación, digamos, ¿no? Entonces, si utilizamos Access 2003, 2007 y 2010, la solución a esto era tan sencillo como irnos a estas claves de registro para cada uno para cada uno de los Access y cambiar el valor que ponía OEM, ¿vale? O sea, seleccionábamos en estas ubicaciones de registro en la clave datacode page, un datacode page, que estaba fijado en OEM, poníamos ANSI y automáticamente se nos solucionaban, ¿vale? En un Office 2003 lo pruebo y no funciona, ¿vale? ¿Cómo solvento este problema? Pongo, acudo a las APIs de Windows, ¿no? Y, a ver,
y utilizo pues la función chart2m, ¿vale? Y me creo una función que me convierta el valor, la cadena de texto que no está según mi codificación, a la codificación que a mí me interesa, ¿vale? Aquí pongo las cosas de compilación porque en otro PC tengo el Office 64 bits, pues con esto pues perfecto, ¿vale? Entonces, ¿qué es qué es lo siguiente que hago? Pues me dedico cojo el Excel y corriendo celda por celda, miro si es numérico, pues me lo salto, miro si es fecha, me lo salto, o sea, la celda con la información, y si es texto, pues lo cambio. Vale, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que lo he dejado aquí, que lo tenéis colgado. Tarda 20 minutos. Tienes tiempo de ir al café y tomarte 3 cafés, volver y no habrá acabado. ¿Vale? Entonces, la solución me parecía fantástico porque así ya tendría todos los Excel preparados. No funciona porque tarda demasiado. ¿Vale? Y lo que hago es, pues yo le llamo un cambio on demand, pero bueno, es simplemente aprovecho las consultas para extraer la información de las tablas, y cuando me encuentro con un campo que tiene la codificación de caracteres errónea según lo que nosotros queremos, pues hago una llamada a la función que os he enseñado antes. La convierte y listo. Entonces, por ejemplo, de esta consulta, pues por ejemplo, a ver, la ñ, no sé si lo habéis visto, pero la ñ salía con un carácter raro, pues ahora ya me sale bien. No sé cómo. Asesoría, pues la I ya me sale acentuada, y simplemente después, vale, viene este saldo de base, y aquí lo que hago es lo que os comentaba antes. Como el título me viene con caracteres extraños, pues lo proceso a través de la función para que me devuelva los caracteres correctos. Y con eso, ese problemilla, pues, pues ya me queda resuelto, ¿no? Y sale correctamente toda la información. ¿Sí? Y con los Excel, perdón, con los DBF de ContaPlus, pues lo podemos hacer con cualquier DBF, evidentemente. O sea, el ContaPlus me sigue un poco de hilo conductor, pero cualquier DBF lo sometemos a este proceso sabiendo en qué cartera está, y obtenemos pues el resultado que queremos, ¿no? Es sacar la información del DBF para llevárnosla a Access, ¿vale? Lo que sí, ya un poco más centrado en el ContaPlus y intentando ser breve, lo que sí me gustaría recalcar es que hay las relaciones entre tablas de DF en ContaPlus son un poco claras. Entonces, tenemos, tenemos que analizar y ver qué campos son los que se pueden relacionar. Por ejemplo, aquí pongo la consulta de inventario. Entonces, si yo os muestro la consulta de inventario, ¿no? Pues claramente la naturaleza, aquí tenemos código, y aquí pone código CODNAT, pues por intuición pues sabemos que este código naturaleza se corresponde con el campo código de la tabla inventario naturaleza. Y lo mismo, inventario y ubicación, pues el código, pues miramos qué valor nos devuelve ubicación y lo vemos claramente. Pero por ejemplo, saber que proveedor, pues se relaciona con el campo código de la tabla subcuentas, pues ya requiere un poquillo más de investigación. Entonces, no es fácil establecer relaciones si nos interesa establecerlas, y hay que analizarlas un poco, ¿no? Es por razón.
También recalcar que con las tablas de ContaPlus, los DDS de ContaPlus son muy homogéneos, pues podemos aprovechar que son tan homogéneos para no cargar nuestra base de datos con formularios y más formularios. Entonces, si os fijáis, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 botones, y en realidad, si quitamos el F espera, que es el formulario que nos indica que se está procesando, el F menú, que es este, en realidad yo estoy utilizando F datos y F saldos para conseguir extraer información de diferente información, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto antes. Pues este mismo listado de clientes me sirve para el proveedores, ¿vale? Utilizando un solo formulario, pues lo consigo. ¿Cómo lo consigo? Pues simplemente ya está. Indicando que me filtre por quien no sepa contabilidad, pues ahora ya sabrá que los cuentos de cliente empiezan por 43, pues digo, vale, pues abren ese formulario con toda la información, pero me muestra solo los que empiezan por 43. ¿Vale? Si tienen saldo, es decir, si hay saldo diferente de cero, pues me lo abre. ¿Vale? Simplemente es tan simple como esto, ¿no? Y evidentemente las dos tablas que son vitales para que nos funcione el análisis con ContaPlus en concreto son las tablas de diarios, que se corresponde con el archivo diario de BF, y la tabla subcuenta de BF, que es la que contiene las subcuentas, ¿vale? Pues, ahí está, digamos, el meollo de la cuestión entre diario, para que no sepa contabilidad. Es la tabla que recoge todos los movimientos, todos los apuntes contables. Entonces, evidentemente, ahí está toda la información, ¿no? El grueso de lo que es la información contable financiera. Evidentemente, pues, lo que son presupuestos y eso, pues, no vayan por aquí, ni tendría que mirarlo. Pero bueno, lo que es la información, la contabilidad, por ahí duda. Voy a pasar la contabilidad, pues todo se mueve en esta tabla. Entonces, es importante, pues, tenerla en cuenta si queremos analizar los datos de un contable, ¿no? Yo aquí tengo, vamos a mirar, voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Pues tenemos, uh, por ejemplo, aquí lo que nos muestra es que a Microsoft España, pues, le debemos 2.500 euros, ¿vale? Entonces, si yo me voy a contar, y como los datos son del 14, yo que sé, del 15, del 12, del 14, Microsoft España, le pagamos una parte, pago parte. Si os fijáis, aquí me está diciendo que a Microsoft España le debemos 2.500 euros. Pues yo le pago 2.000, ¿vale? Y tengo una salida por caja, ¿vale? Y ahora, evidentemente, el programa nos está diciendo que a Microsoft España solo le debemos 500, porque le estamos pagando 2.000. Pues guardamos el asiento, ¿vale? Si yo me voy a la base de datos, sincronizo. Ahora me está detectando que se ha producido una modificación en la fecha del DBF, lo está procesando y debería convertirlo en un Excel con los datos actualizados. Pues si no es esta opción, es esta. Como veis, ahora mi Access contiene la información actualizada y me está diciendo que Microsoft ya no le debemos esos 2.500, sino que le estamos debiendo 500. ¿Vale? Que me imagino que ahí está la gracia de la sincronización, que nos traiga los datos reales, ¿no? Que queremos cambiar, pues voy a coger una empresa, la 019, que es muy sencilla, ¿vale? Sincronizo. ¿Vale?
pues no sé si habrá información aquí, no hay información. ¿Vale? Pues si os fijáis, me salen los datos. Esta es una empresa real que se dedica al alquiler de una oficina. Entonces, pues analizar una empresa y después analizar otra, esto es tan simple como cambiar la ruta en la tabla y sincronizar. No hay que hacer nada más. O sea, y con eso, pues vamos eligiendo qué empresa quiero analizar. Pues esta, cambio de la empresa, me actúa la macro de datos, sincronizo, me trae los datos correctos de la empresa que estoy analizando y todas nuestras opciones funcionan perfectamente con los datos actualizados y con los datos de la empresa que hemos seleccionado, evidentemente, ¿no? Aquí, y veo que voy un poquillo justillo de tiempo, aquí, digamos, acabaría, si no voy mal, a ver. Aquí acabaría el primer bloque de lo que sería trabajar con DBFs y Access 2013 siempre. Comentaros que antes me lo he saltado. ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta que era fácil? Porque si nosotros, por ejemplo, creamos un nuevo archivo de Excel, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Y lo abrimos, si se quiere abrir. Un momentito. Ahora, ¿vale? Se me abre esto en la otra pantalla. Aquí tenemos un Excel nuevo. Yo cojo cualquier DBF, vamos a coger uno que tenga datos, como por ejemplo las subcuentas. Perdón. Vaya. Su cuenta, lo arrastro y ya tengo la información del DBF en mi Excel. No hay que hacer nada más. Lo cual no acabo de entender por qué con Excel es tan fácil hacerlo y con Access han dicho, pues naranja de la China, no vas a poder entre Access 2013 y los DBF, tú no puedes. Y con Excel es simplemente, ya lo habéis visto, arrastro el DBF sobre el Excel y me lee toda la información. ¿Por qué? Pues no lo sé, no sé por qué. Ahí está. Así es de sencillo leer un DBF con Excel. ¿Vale? Entonces, aquí acaba el primer bloque. Entonces, seguí indagando simplemente por curiosidad. Aprovecho, aunque hoy no puede estar con nosotros, pues para agradecer bueno, en principio sí que está con nosotros Sea, pero Sea es el que me ayudó con el tema de la codificación de caracteres. Y aprovecho también para agradecer a Antonio Horus, que me dijo, he encontrado esta página web que pone algo de lo que estás buscando, a ver si te sirve, ¿vale? Entonces, ahora voy a entrar en el segundo bloque y lo voy a ver muy rápido porque lo vais a tener en las diapositivas que vamos a poner a vuestra disposición, entonces además no tiene mucho sentido entrar, ¿vale? Entonces, vale, Office dice que ya no son compatibles. DBF y Access, Office, perdón, Microsoft dice que ya no son compatibles los DBFs con Access 2013. ¿Vale? Entonces, tras mucha prueba, ensayo y error, pues sí hay manera de establecer una bidireccionalidad entre DBFs y Access. ¿Vale? Lo que pasa es que ya advierto que es un proceso delicado y peligroso. ¿Vale? Y después os explicaré por qué. ¿Vale? El proceso que debemos seguir, vale. Uno, nos tenemos que bajar la runtime de Access 2010 de 32 bits. En las pruebas que hice me bajé la de 64 bits y la de 64 bits no hubo ni Dios que le hiciera funcionar en el sentido de que hiciera funcionar el proceso que os voy a explicar ahora. Vamos, ni por asomo. Con la runtime de 32 bits, pues por suerte
sí que me funciona. ¿Vale? Cuando nos instalamos la runtime, se nos instala una librería llamada acxb.dll. ¿Vale? Tenemos que buscarla y quedarnos con su ruta. En mi caso, o sea, cuando yo lo instalé, pues esta es la ruta donde se me instaló esta librería, esta DLL. ¿Vale? Entonces aquí empieza la parte quizá un poco más complicada y delicada, que es que tenemos que abrir el editor del registro. Un momentillo, ahí lo tenemos. ¿Vale? ¿Vale? Y tenemos que navegar hasta la clave Microsoft Office 15. ¿Vale? Entonces, pues yo ya lo tenía preparado para no tener que buscar, pero bueno, aquí es Microsoft Office 15. ¿Vale? La clave tenemos que buscar una clave, una carpeta de claves de Access Connectivity Engine, que es esto de aquí. ¿Vale? Y dentro de ella tenemos que crear dos claves más o dos carpetas de claves más que son engines e isanform. ¿Vale? Y dentro de engines creamos xbase y dentro de isanformax creamos estas tres carpetas con de base 5, de base 3 y de base 4. Es decir, ¿vale? Creamos dentro de engines e isanformax, dentro de engines xbase y dentro de isanformax pues los de base. ¿Vale? Nos creamos a manija y las configuramos todas estas claves. ¿Vale? Si os fijáis, bla, 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 y en la última es donde tenemos que informar de la ruta hacia la DLL que comentábamos antes, ¿no? Y la ponemos aquí. ¿Vale? No sé si lo tenemos que... ¿vale? Todo esto yo lo he configurado a mano, escribiendo a manija, vamos, y dándole los valores que son. ¿Vale? A continuación, evidentemente, las carpetas de base con la versión de base que sea, pues para de base 5, esto son todas las mismas, simplemente que lo que en nuestras dos claves de export filter y import filter indicamos qué versión de base, ¿vale? Pero el resto es, si no recuerdo mal, es exactamente el mismo, ¿vale? De todas maneras, encontré este enlace que si queréis echar un vistazo, da una información muy exhaustiva de claves de registro relacionadas con archivos de base y explica prácticamente todo lo que veis aquí, los explica con bastante detalle, ¿no? Vale, y una vez hemos hecho esto, pues teóricamente, si ha funcionado en la historia, tenemos ya Access 2013. Perdón, con el cucú, dejaremos que suene. Access 2013 conectado con de base. Evidentemente, sí, no vamos a encontrar la opción en datos externos de base, sino que podemos ver a través de código. Entonces, yo he creado un pequeño código muy simple. ¿Vale? Lo que hace este código es simplemente decirle dónde está el fichero del fichero de base, creo un record set, un DAO record set a través hacia el fichero de base, y lo que hace simplemente este código es pues ir mostrándonos qué información hay. Si yo hago esto, y a ver un momentillo, es el subcuento de evento. Vale, pues, no, mentira. ¿Vale? Lo he situado en D, en la unidad D, pues tengo la subcuenta de DS, ¿no? Entonces, en D, ¿vale? Tengo el archivo subcuenta de DS, ¿vale? Pues si lo ejecuto, si os fijáis en la ventana inmediato, lo que ha hecho ha sido conectarse directamente con el DBC
Pensad que este mismo código, si lo intentamos sin lo que os he explicado de toquetear el registro, obtendríamos el mensaje de error que os enseñaba al principio de la presentación en la diapositiva, ¿no? Que siempre me encontraba con ese mensaje de error. Cuando hacemos estas modificaciones en el registro, de las claves del registro, pues como veis, ahora me ha leído toda la información pues que contiene la tabla. Si no me equivoco, es la misma. Tienes furgoneta serie A, furgoneta serie B, BBV, que como veis, evidentemente es el mismo fichero, pues es la misma información. ¿Vale? ¿Por qué comento que mucho ojo con este toque de proceso? O sea, toqueteo claves del registro, ¿vale? Porque yo me cargué un ordenador haciendo las pruebas. Simplemente. ¿Vale? Entonces, por suerte tenía una imagen del PC, recuperé la imagen y me olvidé de dejar todo impoluto. Pero bueno, el ordenador pues me petó por todas partes y evidentemente me quedé sin PC y sin cuenta Plus. Entonces, por eso digo que si vais a hacer pruebas con este segundo sistema, pues aseguraos como mínimo de tener una imagen que podáis recuperar, porque lo dicho, os puede dar bastante problemas y es peligroso en ese sentido. O sea, os podéis quedar Con permiso, Miquel. Sí. Respecto a esa nota que tenías ahí del ordenador del Office de 64, según Microsoft, el Office de 64 solo debe usarse con lenguajes de servidor. Vale, digo, Microsoft Windows 2008, 2013, no en un Windows 7, por ejemplo. Vale. No, de hecho me instalé el Windows 64 bits, o sea, el Office 64, simplemente para poder curiosidad y saber en qué era diferente. O sea, tampoco no me ha afectado demasiado, vamos. Pero bueno, era por eso, por curiosidad, para ver, tenía la posibilidad de tener un Office 64 bits y digo, pues voy a ver qué diferencia hay entre una versión de 32. Pero bueno, tampoco sabía lo que has comentado, pues gracias por la información, Emilia. Pero bueno, no sé si no me funcionó por eso o por otra cosa. De hecho, fue el ordenador que me cargué. Pero bueno, y pues esto ha sido pues la explicación. He intentado transmitiros pues no solo el proceso, sino cómo me encontré con las dificultades y cómo intenté superarlas. A lo mejor alguien encuentra una manera más eficiente, pues me gustaría que me lo comentara. Pero bueno, en principio esto es lo que hay, esto es lo que a mí me funciona y contento. Y ya está. Por mi parte, pues ya he acabado mi charla. Bueno, pues, ya podéis hablar. Muy ingenioso, desde luego. Muy ingenioso. En cuanto tenga acceso a tu presentación, haré alguna que otra prueba y si por suerte, cosa que dudo, consigo algo nuevo, pues te lo cuento. Vale. Digo, como he comentado, hay cosillas del código que se pueden hacer de diferentes maneras y a lo mejor parecen más efectivas. Lo que pasa es que, por ejemplo, de las fechas, ¿para qué escribir fechas de DBFs que no vas a utilizar? Pues precisamente yo lo hago por lo que os comentaba, para saber qué tablas se han actualizado lo más recientemente. Pero bueno, evidentemente es simplemente una pequeña modificación de código que ya está. No hay mayor problema. No sé bueno, si... Cuando Emilio dice que va a hacer pruebas es que ya tiene alguna prueba en mente. No, realmente no. De hecho, yo no trabajo con ContaPlus y mucho menos con DBFs. Pero sí que me ha picado la curiosidad. Tengo una tabla de DBF que, por cierto, no tengo claro si es de base 3 o de Clipper o de base 4 en el ordenador. Y sí que, bueno, jugaré con ello. La verdad es que a mí me gusta jugar.
No, simplemente, no es más que eso. Pues a mí también me cuesta jugar y no entraré más en detalle. Bueno, hombre, Pues muchachos. juegos de todos los tipos, tamaños y colores. Bueno, pero no seguiremos por ahí, que todavía se está grabando esto. No sé, si no hay... A ver, ¿dónde está el control de grabación? Si no hay ninguna consulta que tenga que ver con lo que he explicado, yo creo que podríamos cortar la grabación y después ya comentamos otras cosas más libremente. Si os parece bien, claro. Por mi parte. ¿Hay algún... En el chat, Carlos González está preguntando: ¿será posible que facilites una tablita de DBF y los nombres de campos, por favor? Claro. En lo que voy a colgar, pues os voy a colgar los Excel DBF ya creados y voy a poner sus equivalentes en tablas DBF. ¿Vale? Entonces así podréis probar, o sea, hacerles perrerías. Sí, será modificar los DBF, pero bueno. Sí, tendréis toda esa información, la voy a preparar y os la voy a colgar con todo. ¿Qué más? Miguel. Dime. Que quiero hacer una prueba con ADO. Vale, no sé, yo como ADO no lo utilizo, pues... Yo sí yo utilizo prácticamente un 90% ADO. Oye, si se puede tratar imágenes, si se puede tratar tantas cositas, yo creo que se puede abrir, estoy casi seguro que sí se puede leer directamente un DBF, meterle una tarjeta temporal, algo así. No lo sé, yo no lo he probado, la verdad, sí, siempre utilizo DAO y de hecho no me interesa manipular los DBF directamente. A mí por mis necesidades yo solo necesito extraer la información para después analizarla con Access. Necesito. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna pregunta a la una, ninguna pregunta a las dos. Emilio Verástegui también pone en el chat si puedes convertirla de Access 2010 o anterior de cualquier tabla. No sé por qué Emilio Verástegui no lo pregunta en palabras, porque yo no lo he entendido. No entiendo lo que quiere decir con esa pregunta. Carlos quería una tabla DBF. Carlos González quería una tabla DBF. Vale, es para Carlos, vale. Cualquier tabla de Access en una versión anterior a 2013, pues DBF, ¿verdad? Sí, se puede exportar. Oye, no sabía. Sí. Qué bueno. Gracias, Emilio. De nada. Vale. ¿Hay alguna consultilla más o opinión más? Silencio absoluto. Vale, pues si no hay nadie más que hable ahora o calle para siempre, pues lo que voy a hacer, voy a parar ya la grabación y a partir de ahí, pues... Vale, pues. Pues no me hace ni puñetero caso. No quiere. Vale, no. Le he puesto el stop, pero... vale. Okay. Bueno, antes de pararlo, veo que Alberto pide: si introduces información en las tablas vinculadas, se modifican los DBFs. Pues no, o sea, el proceso es unidireccional. Del DBF la información pasa al Excel y del Excel pasa a Access. Pero al revés, no. El sistema que he explicado es solo para... Bueno, el sistema que he explicado en el primer bloque es simplemente para extraer la información de los DBFs
y analizarla con Access, pero no, digamos que no se puede escribir sobre los DBFs desde Access con la sistemática explicada en el primer blog.